escurrimos 2 piezas de tofu extra firme. Le drenamos el agua bien para poderlo utilizar. Cortamos una pieza de tofu en cubos. Ponemos una sartén a fuego medio. Ponemos un poco de sal fina a todos los cubos de tofu, un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo y un poco de cebolla en polvo, tratando de cubrir todos los lados de los cubos. Ponemos un poco de aceite vegetal a la sartén y ya caliente bajamos a fuego medio. Agregamos el tofu y doramos de todos los lados posibles. Si es necesario, ponemos un poco más de aceite para que no se peguen. Apagamos el fuego y colocamos sobre una toalla absorbente. También podemos cortar el tofu en rebanadas. Ponemos sal fina, ajo en polvo, pimienta en polvo, cebolla en polvo, volteamos y sazonamos de la misma manera el otro lado. Calentamos la sartén, ponemos un poco de aceite, agregamos el tofu y doramos las rebanadas por ambos lados. Los retiramos también sobre un plato con un papel absorbente y así es como tenemos estas piezas de tofu que quedan de verdad bien ricas, como para una torta, un sándwich o lo que ustedes quieran. Queda como una especie de queso panela preparado.